Sembrando valores, impartiendo principios, formamos almas para triunfar. La experiencia y los años son nuestro legado de una gran formación. San Francisco de Asís en educación, una bendición. Hola jóvenes y padres de familia de la Institución Educativa Privada San Francisco de Asís. Les saluda el profesor Andy Escobar Espinosa, encargado de dictar el curso de Historia a los alumnos del segundo año de secundaria. Este video forma parte de las clases virtuales, donde vamos a desarrollar el tema titulado el Tahuantinsuyo. Como ya se han dado cuenta, en las sesiones anteriores hemos ya desarrollado algunos aspectos sobre el Tahuantinsuyo y en esta oportunidad vamos a centrarnos en la organización económica del Tahuantinsuyo. Aquí lo primero que nosotros tenemos que saber es que en la organización económica del Tahuantinsuyo van a existir dos principios, ¿ya? El primero viene a ser la redistribución y el otro principio es la reciprocidad, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de principios, se refiere a aquello que hizo posible la economía dentro del Tahuantinsuyo. Es la base, es la esencia, ¿no?, de la economía en el Tahuantinsuyo. Cuando te digo redistribución, viene a ser aquel principio donde se daba pues una ayuda por parte del Estado, ¿correcto? A ver, imagínate que un ayu o una comunidad tenía problemas. Por ejemplo, había habido una sequía o había habido alguna plaga que imposibilitaba pues que hubiera una cosecha. Entonces, obviamente este ayu no va a poder tributar, ni siquiera va a poder sobrevivir, ¿no? Va a tener alimento para sobrevivir. Entonces, en esa situación crítica del ayu es donde interviene el Estado. Y el Estado, de todo lo que ha recibido, no solo de ese ayu, sino también de los demás, una parte va a ser entregada a este ayu para que pueda salir de esa situación crítica, para que pueda salir de esa situación difícil, ¿correcto? Ahora, ¿por qué lo hacía el Estado? Porque ellos eran bastante astutos, ¿no? Ellos se daban cuenta que si ese ayu desaparecía, esa comunidad desaparecía, en un futuro, ¿quién les iba a tributar? Por eso que para ellos era más conveniente, ¿no?, ayudar al ayu en esa situación difícil para que una vez recuperado pueda seguir tributando al Estado, ¿correcto? Entonces esa es la redistribución que aplica el Estado. Ahora, el Estado no entregaba, ¿no?, lo que era suyo, ¿no?, sino una parte de todo lo que había recibido, en este caso del ayu. Luego el otro principio es la reciprocidad. Y bueno, no, la reciprocidad es la ayuda mutua que se daba dentro de los ayus. Recuerden que dentro del Tahuantinsuyo no existía la moneda, no existía el pago en moneda. Entonces, si alguien quería construir, por ejemplo, su vivienda, o si alguien de casualidad quería cosechar, necesitaba pues mano de obra, ¿no? Necesitaba ayuda. Entonces lo que hacía en este caso un ayu era pedir la ayuda a otro ayu. Le decía, ¿no?, tú me ayudas hoy a construir mi casa, tú me ayudas hoy en este caso a cosechar, y cuando tú lo necesites, pues yo te voy a brindar mi ayuda, ¿correcto? Entonces la reciprocidad es, ¿no?, tú me das, yo te doy, ¿no?, yo te doy, tú me das, es la reciprocidad, es este principio que se aplica. Entonces, gracias a estos dos principios, la reciprocidad y la redistribución, la economía en el Tahuantinsuyo se pudo desarrollar, pudo florecer por si acaso. Con respecto a los principales tributos que se pagaban en el Tahuantinsuyo, fueron la fuerza de trabajo y la producción, ¿correcto? Recuerden ustedes que a la persona común dentro del Tahuantinsuyo se le llamaba Hatun Runa. Entonces el Hatun Runa tenía dos obligaciones con el Estado: tributar, ¿no? En este caso, ¿qué podía tributar un Hatun Runa? Su fuerza de trabajo, ¿verdad? O también podía tributar parte de su producción. Recuerden que en el Tahuantinsuyo no había moneda. Entonces estas eran las principales formas de tributación que había. Las formas de trabajo que predominaron en el Tahuantinsuyo fueron principalmente 4. Tenemos, por ejemplo, la mita, que es el trabajo obligatorio, ¿ya? Es el trabajo obligatorio, que en este caso se va a realizar a favor de ¿quién? A favor del Estado, no te olvides, ¿ya? Este es un trabajo obligatorio, es un trabajo obligatorio, y recuerden que es un trabajo gratuito que se realiza a favor del Estado, ¿ya? Entonces la tributación que realizaba el Hatun Runa, ¿verdad?, de fuerza de trabajo, se manifiesta justamente en la mita, se manifiesta, ¿correcto? Ahí en la mita se va a manifestar. Recuerden ustedes, pues jóvenes, que gracias a esta forma de trabajo, gracias a la mita, el Estado Inca pudo realizar grandes obras de construcción,
como por ejemplo Machu Picchu, Sacsayhuamán, ¿no? El Coricancha, etc. ¿De acuerdo? Luego, otra forma de trabajo viene a ser en este caso el AINI, ¿correcto? Viene a ser el AINI. Y el AINI, recuerden ustedes que es el trabajo que se da entre los miembros, entre los diferentes ayus que había pues en el Tahuantinsuyo. Y ya te dije que un ayu es un conjunto de familias o es una comunidad. En la clase anterior te había mencionado. Bueno, no, ¿te acuerdas tú de la reciprocidad que era la ayuda entre ayus? Bueno, esa reciprocidad que se practica justamente pues es la forma de trabajo llamado AINI, ¿correcto? Entonces el trabajo entre familias, el trabajo pues en este caso a favor del ayu se conoce como AINI. Luego tenemos la minca, ya la minca, que viene a ser el trabajo a favor del Inca y a favor del Sol. Y finalmente tenemos la chunca, que viene a ser el trabajo de defensa civil. Este trabajo, esta forma de trabajo que se llama chunca, principalmente lo van a realizar las mujeres, ¿correcto? Lo van a realizar principalmente las mujeres. Ahora, eso no quiere decir que los hombres no lo realicen. También participan los varones, pero sin embargo las que se van a preparar para momentos, ¿no? de algún desastre natural, para momentos, ¿no? donde haya pues en este caso que actuar rápido, son justamente las mujeres. Ellas son las que van a dirigir los trabajos de rescate, ¿no? Pero si se necesita en este caso, ¿no? una fuerza mayor, van a participar los varones, pero quienes dirigen serán las mujeres. Entonces no olvidaran, las principales formas de trabajo en el Tahuantinsuyo fueron la mita, el AINI, la minca y la chunca. Las actividades económicas que se practicaron en el Tahuantinsuyo fueron, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, el comercio, la textilería, la minería. La agricultura, por cierto, fue la principal actividad, ¿correcto? Fue la principal actividad que se va a desarrollar. Los factores para que exista una agricultura con abundante excedente económico viene a ser en este caso pues la existencia de una abundante mano de obra, por cierto. A ver si recuerdas, ¿quién es la mano de obra, verdad? Para poder realizar pues una excelente agricultura, los Hatun Runas. Recuerda que en el Tahuantinsuyo había una población de casi 10 millones de habitantes, ¿no? Inclusive algunos mencionan, ¿no? que pudo haber llegado hasta 14 millones de habitantes, ¿no? Entonces se contaba con una mano de obra abundante, por cierto, y la principal actividad, ¿no? la actividad que generaba en este caso riqueza para ellos, era justamente la agricultura. Otro de los factores para una buena agricultura fue la construcción de los andenes. Y los andenes, como ustedes sabrán, son chacras que se construyeron en los cerros, ¿correcto? Chacras en los cerros. Lo que pasa es que los andenes permiten ampliar la frontera agrícola, ¿correcto? ¿Ya? Y el tercer factor sería pues que van a realizar el control vertical de pisos ecológicos. Este control vertical de pisos ecológicos lo iniciaron los Tiahuanaco, sin embargo los incas lo van a consolidar. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que los incas, para poder tener variedad de alimentos, van a tener colonias en diferentes pisos ecológicos. Y van a justamente en sus colonias van a sembrar lo que crece en ese piso ecológico o en esa región, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? En la costa tenían ahí su propia colonia y ahí sembraban ¿qué cosa? A ver, ¿qué crece en la costa? El maíz, el algodón, ¿sí? En la yunga, ¿no? También tenían su colonia y ahí sembraban, por ejemplo, ¿qué cosa? Las frutas, ¿no? El pacay, ¿no? Sembraban, por ejemplo, principalmente, ¿no? el pacay, la lucma, ¿no? Estos son alimentos, ¿no? oriundos del Perú. Y por ejemplo, si querían coca, ¿no? La coca, ¿dónde crecía? La coca crecía en la selva, ¿no? Entonces ahí tenían también su colonia. Entonces tener colonias en diferentes pisos ecológicos para poder tener variedad de alimentos y no tener que depender de alguien, eso se llama justamente el control vertical de pisos ecológicos, ¿ya? Los tipos de tierra que hubieron fueron, por ejemplo, las tierras asignadas. A las tierras asignadas también se le conoce con el nombre de topo, ¿correcto? Las tierras asignadas también se conoce con el nombre de topo. Y recuerda pues que el topo era la porción de tierra que le corresponde a cada Hatun Runa. Por ejemplo, ¿no? Cuando nacía, ¿no? en este caso un varón, recibía un topo, que eran 2.700 metros cuadrados. Mientras que si nacía mujer, lo que iba a recibir era medio topo. Entonces, en el Tahuantinsuyo, tener hijos era pues una bendición total. Hoy en día también lo es, ¿no? Tú eres una bendición en tu hogar seguramente.
pero en el Tahuantinsuyo lo era mucho más, porque tener hijos significaba que ibas a recibir tierras, en este caso de parte del Estado, ¿ya? Luego tenemos las tierras comunales, y estas tierras comunales son las que le pertenecen al ayo, y las tierras comunales se conoce con el nombre de Sapsi, así se le llama. De estas tierras comunales justamente se va a sacar el topo para repartir a cada Hatunruna. Además, tenemos también las tierras del Estado, tenemos las tierras del culto y las tierras del Inca. Pero indudablemente, ¿no?, las tierras más importantes fueron las asignadas y las tierras comunales. Ahora, ¿cuáles fueron los principales cultivos? Tenemos pues como principales cultivos a la papa. Y la papa, recuerden que es el aporte alimenticio de los incas al mundo. La papa ha salvado, ¿no?, en este caso la vida de millones de personas, ¿no?, sobre todo en el continente africano. Recuerden ustedes que la papa fue domesticada aquí en el Perú, y en el Perú tenemos una gran variedad de papa, ¿no? Imagínense qué sería, ¿no?, en este caso del mundo sin papa, ¿no? Imagínate comer pues tu pollito a la brasa sin papa, o hacer tu causa sin papa, ¿no? Imagínate. Entonces, justamente, ¿no?, la papa es el aporte alimenticio de los incas al mundo. Sin embargo, su alimento más importante para ellos viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el maíz, ¿correcto? El maíz, ¿no?, que fue domesticado en México, pero cuando llega al Perú fue mejorado. Por eso en el Perú tenemos, ¿no?, maíz blanco, maíz morado, maíz negro, de todos los colores, ¿sí?, justamente, ¿no?, porque fue considerado casi el alimento de los dioses para los incas el maíz. Luego tenemos la quinoa, tenemos el oyuco, ¿no?, tenemos, ¿no?, otros alimentos más, ¿no?, tenemos la oca. Si hablamos de los almacenes, recuerden pues que aquí en el incanato, para poder guardar los alimentos, tenemos en primer lugar las colcas, y las colcas vienen a ser almacenes que se encontraban en la ciudad, por si acaso, se encontraban en la ciudad. Ya, las colcas son almacenes del Estado, pero en una ciudad. Luego están los tambos, y los tambos son aquellos almacenes que se encuentran en los caminos. Ya, los almacenes que están en los caminos se llaman tambos. Estos tambos eran lugares de descanso para los funcionarios del Estado Inca. Por ejemplo, ¿no?, cuando el Tucurricuy, el inspector, recorría, ¿no?, en este caso el imperio, para poder abastecerse, recurría pues a un tambo, no se olvide. Cuando el ejército del Inca no se trasladaba, ¿no?, ¿dónde se abastecen? Los tambos también, por cierto. Y luego están las piruas, que son almacenes, pero en este caso de la comunidad. Ya, si no hay comunidad, podría ser del ayo también, ¿no? Entonces los almacenes de la comunidad, los almacenes del ayo, vienen a ser las llamadas piruas, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos otra actividad que se desarrolla en el incanato, que fue la ganadería. Recuerda que ellos pues domesticaron animales como por ejemplo el perro, el pato, ¿no? Pero sin ninguna duda los incas destacaron en la crianza de auquénidos. Ya, esto principalmente en el altiplano, y aprovechaban el pasto natural que se llama ichu. Ya, el ichu es un pasto silvestre que es el alimento principal de los camélidos, ¿no?, de los camélidos, ¿no? Y ellos domesticaron a la llama y domesticaron a la alpaca. Estos animales justamente se logran domesticar y son pues resultado del cruce de una vicuña y de un guanaco. Estos dos animales, vicuña y guanaco, no se pudieron domesticar. Sin embargo, la llama y la alpaca sí, ¿correcto? ¿Por qué era importante, ¿no?, domesticar en este caso los camélidos? Porque prácticamente todo de ellos tiene utilidad. Por ejemplo, ¿no?, su piel es para ropa, es para abrigo. Ya, sus huesos son instrumentos musicales. Tenemos, por ejemplo, también su excremento, que sirve como combustible, ¿no? Correcto. Tenemos también de repente su carne, que sirve como alimento. Entonces, todo de los camélidos, ¿no?, tiene valor, y por esa razón es que era un animal muy, muy apreciado por los incas. Ellos practicaban también el chaco en la ganadería, ¿no? Y el chaco viene a ser la cacería selectiva, planificada y colectiva justamente de los camélidos, no olvidar. Luego tenemos el comercio, que ellos practican a través del trueque, que es el intercambio, ¿no?, de un bien por otro. Recuerden ustedes que este intercambio, sin embargo, no se daba pues en cualquier lugar. El trueque principalmente se realizaba pues en los catus. ¿Y qué son los catus?, tú preguntarás. Vienen a ser las ferias, por cierto, las ferias. Ahora, recuerden ustedes que las ferias más importantes se encontraban en el Chinchaysuyo. ¿Se acuerdan las 4 regiones del sol? ¿Se acuerdan del Chinchaysuyo? Ahí se encontraban las principales ferias, las principales catus. Luego tenemos la textilería, que se practicaba en el Aquiahuasi.
Seguramente habrás escuchado del Aguiaguasi, aunque luego vamos a explicar un poquito más. El Aguiaguasi es la casa de las escogidas, ¿no? Ahí eran llevadas las mujeres para poder prepararse, ¿no? Prepararse entre comillas. Sin embargo, ahí las mujeres eran obligadas a producir telas para todo el imperio, por si acaso. Entonces, justamente, ¿no? La textilería se desarrolla en estos lugares llamados Aguiaguasi, ¿correcto? Luego tenemos otra actividad que fue la minería, y en la minería utilizaron pues diferentes metales como el oro, la plata, el cobre, ¿no? Lograron conocer inclusive el bronce. Recuerden ustedes pues que para poder purificar los metales, los incas utilizaban unos hornos que se conocen con el nombre de huayras. Ahora, ¿cómo funcionan estos hornos que se llaman huayras? Funciona pues con altas temperaturas. Lo que pasa es que ellos en una gran olla de barro, en un gran recipiente, colocaban ahí los metales, ¿no? Y entonces ellos lo que hacían era prender fuego, ¿no? Entonces avivar el fuego para que justamente la alta temperatura haga que estos metales se empiecen a separar de las impurezas, ¿correcto? Entonces así es como funcionaban las huayras. Era muy pero muy trabajoso, por supuesto que sí, ¿no? Pero era la única forma que ellos conocieron para poder purificar sus metales. Luego vamos a hablar por aquí sobre la organización educativa del Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo existieron principalmente dos centros de enseñanza, ¿ya? Pero antes de hablar sobre ello, tienes que recordar que la educación no era igual para todos, ¿no? Porque había una educación para la nobleza que servía para preparar pues a la clase dominante, y justamente, ¿no? Los jóvenes de la nobleza estudiaban en el Yachaywasi, mientras que el pueblo recibía solamente una enseñanza de padre e hijo, correcto, para que el hijo realice, ¿no? La misma actividad del padre. En este caso, recuerden ustedes que el Yachaywasi viene a ser pues la casa del saber, correcto. Yachaywasi entonces viene a ser la casa del saber, y el Yachaywasi se podría considerar como la escuela, ¿no? La escuela que hubo en el Tahuantinsuyo. El objetivo de esta escuela es preparar a la clase dominante, porque ellos van a tener que asumir, ¿no? La tarea, ¿no? De gobernar que tenían sus padres. Por eso que tienen que estar preparados, no se olviden. El fundador del Yachaywasi fue Inca Roca. Y recuerden que solamente había un Yachaywasi. Y el único Yachaywasi que existió se encontraba en el Cusco. Es el único Yachaywasi que había, correcto. ¿Y por qué en el Cusco? Porque ahí vivía justamente la nobleza de sangre. Los maestros en el Yachaywasi fueron el Amauta, que en este caso viene a ser el profesor, ¿no? Y además tenemos también al Arabicus, que viene a ser el poeta, por cierto. Obviamente, ¿no? El maestro más importante dentro del Yachaywasi fue el Amauta. Ahora recuerden que la educación en el Yachaywasi duraba pues 4 años, ¿sí? Y ahí te enseñaban, ¿no? Te enseñaban técnicas militares, te enseñaban historia, te enseñaban geografía, te enseñaban cultura, te enseñaban arte, ¿no? Recuerden que una vez que terminaban tus 4 años de educación, tú tenías que pasar pues una graduación, ¿no? Esa graduación se llama Guarachicuy, se llama. Aunque esta graduación también se podría considerar como una olimpiada, ¿correcto? También se le podría considerar como una olimpiada, porque todos los jóvenes que habían terminado su educación tenían que competir en diferentes pruebas, ¿no? Que el Estado había establecido, por cierto. Si tú pasabas esas pruebas, de inmediato recibías, ¿qué cosa? Recibías en este caso tus aretes. Ya te van a perforar tus orejitas y te van a colocar tus aretes. Recuerden que los aretes eran de oro, ¿no? Eran de plata, ¿no? Y estos pesaban. Por eso que las orejas de aquellos que eran de la nobleza de sangre se van a deformar y van a llegar hasta los hombros. Por eso que cuando los españoles llegaron aquí al Perú y vieron, ¿no? a indios, ¿no? Con orejas grandes, ellos de inmediato los llamaron orejones. Pero esos orejones no son cualquiera, son aquellos que pertenecen a la nobleza de sangre, al sector más poderoso que hubo en el Tahuantinsuyo, por cierto. ¿Qué tenías que hacer para recibir tus aretes que deformaban tus orejas? Pasar el Guarachicuy, ¿no? Esa olimpiada, ¿no? Que era la graduación del Yachaywasi. Además, también te daban una truza, ¿no? Y esa truza era como tu DNI. Esa truza se conoce con el nombre de Guara. Por eso que justamente de ahí viene el término, ¿qué cosa? Viene el término Guarachicuy. Tú, una vez recibido la truza, tenías que ponértela y caminabas orgulloso con tu truza por todo el Cusco, ¿no? Y todos te reconocían, ¿no? Como alguien ahora
de la nobleza de sangre, ¿correcto? Luego tenemos el Aguiahuasi, y el Aguiahuasi viene a ser en este caso la casa de las escogidas. Vamos a ver, ¿no? La casa de las escogidas, pero cautivas. Cautivas, ¿correcto? Es la casa de las escogidas, pero cautivas. Recuerda, ¿no? Mujeres elegidas eran llevadas al Aguiahuasi, ¿no? Existía un funcionario que se llama Apopanac. Este funcionario, ¿no? recogía, ¿no? o elegía, ¿no? a las diferentes mujeres, ya que tenían como único requisito haber pasado el kikuchiko, ¿no? O sea, haber tenido su primera ya menstruación. Entonces estas mujeres eran llevadas justamente al Aguiahuasi, donde supuestamente iban a ser preparadas, pero en realidad las mujeres allí iban a ser explotadas, ¿no? Porque principalmente se les obligaba a tejer para producir ropa para todo el imperio. Recuerden que el objetivo del Aguiahuasi era justamente producir textiles, producir ropa para todo el imperio. El fundador del Aguiahuasi fue Pachacútec, ¿no? ¿Se acuerdan de él? Justamente el fundador del Tahuantinsuyo, el que derrotó a los Chancas, ¿recuerdan? Ya él fue el fundador del Aguiahuasi. La maestra se llama Mamacuna, se llama la maestra. Ella tenía que vigilar a las chicas que habían sido llevadas al Aguiahuasi. Y una vez, ¿no? que tú cumplías la mayoría de edad trabajando ahí en el Aguiahuasi, te iban en este caso a clasificar, ¿correcto? Según el historiador Waldemar Espinosa, las aquias, que son las escogidas, se podían clasificar de la siguiente manera, mira, las yuracaquias, que iban a ser en este caso las vírgenes del sol, ¿correcto? En este caso las yuracaquias, que son las vírgenes del sol, y ellas se encargaban de cuidar al Inca, y solamente su función era cuidar al Inca nada más. Ya luego tenemos a las Guairuroaquias, que eran aquellas que se iban a convertir en esposas, ¿no? Esposas secundarias del Inca, no se olviden, las esposas secundarias del Inca. Luego están las Pacoaquias, que iban a ser en este caso las esposas, ¿no? de los guerreros, ya las esposas de los militares, ¿no? las Pacoaquias. Luego están las Llanoaquias, las Llanaquias, que vienen a ser aquellas que se van a volver en este caso servidumbre, y las Taquiaquias, que vienen a ser aquellas que se van a volver artistas, por si acaso, ¿correcto? Entonces no todas las aquias tenían el mismo destino, muchas iban a ser clasificadas, ¿no? En este caso pueden ser por sus habilidades que tengan, o bien podría ser en este caso por su belleza, ¿no? Si eran mujeres bellas, tú eres una Guairuroaquia, esposa secundaria del Inca, o bien Pacoaquias, ¿sí? Ya si tú tenías en este caso una pasividad, si tú en este caso no querías permanecer virgen toda tu vida, querías consagrar tu vida al dios sol, entonces eras una yuraquia, ¿sí? Y si tú de repente, no tenías ninguna habilidad, te volvían llanaquia, servidumbre, te volvían, ¿sí? Y así, ¿no? Muy bien, luego vamos a hablar sobre la organización religiosa del Tahuantinsuyo. En primer lugar, recuerden que el Tahuantinsuyo fue politeísta, ¿no? Tuvo una religión politeísta. ¿Y qué significa politeísta? Que tuvieron, ¿qué cosa? Varios dioses tuvieron. Muy bien, tuvieron varios dioses. Dentro de la cosmovisión que ellos tuvieron en su religión, tenemos pues en este caso la existencia del Anam-Pacha. El Anam-Pacha es el mundo de los dioses. Ya ahí es donde habita Huiracocha, Inti, Quilla, ¿no? etcétera, por cierto. El Anam-Pacha, el mundo de los dioses. Es representado el Anam-Pacha por el cóndor, ¿no? El cóndor representa al Anam-Pacha. Luego está el Caipacha, que es el mundo de los hombres, es el mundo donde vivimos nosotros, por cierto. Recuerden que el Caipacha es representado por el jaguar, ¿no? El jaguar representa al Caipacha. Y finalmente tenemos el Ucupacha, que es el mundo de los muertos, lugar donde habita en este caso el Supaino, en este caso el demonio, ¿no? Recuerden que el Ucupacha es representado por la serpiente. Entonces, según la cosmovisión andina, habían tres mundos: mundo de dioses, mundo de humanos y mundo de muertos, ¿ya? Los principales dioses que existieron en el Tahuantinsuyo fueron Huiracocha, que viene a ser el dios más importante, ya que viene a ser el dios de la nobleza, se podría decir. Y bueno, no recuerden que Huiracocha es el ordenador del mundo, correcto, no el creador, sino el que ordena el mundo es Huiracocha, ¿ya? Recuerden que Huiracocha habría aparecido o habría salido del lago Titicaca, y Huiracocha es recordado porque siempre se le representa, ¿no? con los brazos extendidos agarrando dos varas, ¿no? Lo llaman el dios de las varas. Sus ojos están blancos, no se sabe a dónde mira, lo llaman el dios visco, y también a Huiracocha lo llaman el dios llorón, ¿no? Siempre existen así como lágrimas cayendo de sus ojitos.
Recuerden también que Huiracocha tiene un compañero, se llama corequenque. Ese pájaro sabe el pasado, presente y futuro, y sus plumas del corequenque sirven para hacer la mascaipacha, ya que es el símbolo que lleva el Inca, ¿no? ¿Recuerdan de qué color era la mascaipacha? Era de color rojo la del Inca, ¿no? Amarillo, en este caso del príncipe heredero, ¿sí? Correcto. Muy bien, entonces ese es Huiracocha. El templo de Huiracocha se llama Quisnicancha, que fue construido por Pachacútec, no olvidar. Luego tenemos a Inti, que viene a ser el dios del pueblo. Su culto fue establecido, del dios Inti viene desde la época de Manco Cápac, que le construyó su templo, ¿no? Que se llama el Inticancha. Ya su templo es el Inticancha, que luego Pachacútec lo va a convertir en el Coricancha. Y recuerden pues que el Inti tenía un símbolo que es el punchao. El punchao es como un platillo, como un plato en este caso de oro, un grosor considerable, y este punchao se encontraba en la parte alta del Coricancha. Dicen, ¿no?, que cuando el sol al mediodía llegaba, ¿no?, y daba en el punchao, parecía que hubieran dos soles en el Cusco, imagínate. Pero bueno, ¿no?, ese punchao lamentablemente no existe, ¿no?, porque los españoles lo terminaron fundiendo. Pero bueno, ¿no?, entonces el dios popular, ¿no?, en el Tahuantinsuyo fue el sol, el Inti lo llama. Luego está Pachacama, que viene a ser el dios de los temblores, el dios de los movimientos telúricos. Tenemos Illapa, que viene a ser el rayo. Tenemos Aquilla, que viene a ser la luna, no te olvides, ¿ya? Siguiendo con la organización religiosa del Tahuantinsuyo, ahora vamos a ver, por ejemplo, quiénes son los que dirigen el culto. Ya, los que dirigen el culto son el Huila Kumo, que por cierto viene a ser el sumo sacerdote, ¿no? Se dice que es el segundo Inca, ¿no?, porque el Huila Kumo con el Inca formaban lo que se llama la diarquía, recordarás. Luego tenemos también a los Vilcas o Tarpuntaes, que vienen a ser en este caso los sacerdotes comunes. Ya, los sacerdotes comunes se llaman Vilcas o Tarpuntaes, no te olvides. Otras divinidades podrían ser los Apus, que vienen a ser en este caso las montañas sagradas. Ya, los Apus son las montañas sagradas a quienes les realizan sacrificios humanos. Ya, esos sacrificios se llama Copacocha, Ya, Copacocha, que son los sacrificios humanos que se realizan a las montañas, ¿no?, a los Apus. Recuerden que un sacrificio famoso es el de la momia Juanita, también llamado la dama de Ampato, ¿no?, que fue una niña que justamente, ¿no?, fue sacrificada, ¿no?, y dejada, ¿no?, en este caso en una montaña. Luego tenemos las Conopas, que vienen a ser los ídolos de los Ayus. Ya, los ídolos de los Ayus, cada comunidad tenía su propio ídolo, esos son los Conopas. Luego están las Apachetas, que vienen a ser lugares sagrados en los caminos, ¿no?, hasta el día de hoy, ¿no? Cuando tú recorres un camino no ves que hay algún monumento, ¿no?, o algo representativo, ¿no?, donde ha fallecido, por ejemplo, alguien. Ya, pues recuerda que en la época de los incas también en los caminos había, ¿no?, en este caso algo representativo que demostraba que ese lugar era sagrado. Y están las huacas. Las huacas, por lo general, se le llama huaca a cualquier lugar sagrado que existe, ¿ya? Luego tenemos las ceremonias. Y en las ceremonias tenemos el Ayuscay, que viene a ser en este caso la festividad, ¿no?, en la cual un recién nacido va a ser presentado en la comunidad, por cierto. Va a ser presentado en la comunidad. Algo así como el bautizo, ¿no?, que hoy en día se realiza, sería esta ceremonia llamada Ayuscay. Luego tenemos otra ceremonia que se llama Rutuchicuy. Y el Rutuchicuy es el primer corte de cabello que se realiza pues a un Hatunruna. Recuerden ustedes que este primer corte de cabello también significa pues que se le va a poner su primer nombre, por cierto. También se le va a poner su primer nombre, ¿no?, nombre que va a llevar pues en este caso hasta su muerte. Ya, antes del Rutuchicuy, ¿cómo lo llamaban? Por el lugar donde había nacido. ¿Correcto? Algo característico del lugar donde había nacido era la denominación que se le daba. Pero a partir, ¿no?, de su Rutuchicuy, a partir de su primer corte de cabello, se le pone el nombre que va a llevar. Luego tenemos el Kikuchicuy, que viene a ser la primera menstruación, en este caso, de la mujer. Sí, ¿no?, la primera menstruación de la mujer se celebraba. Hoy en día seguramente no. Hoy en día, ¿no?, te empiezan los dolores, ¿no?, para poder iniciar tu menstruación y tú estás renegando, ¿no?, ahí va a empezar esta tontería, ¿verdad? Pero en el Tahuantinsuyo era motivo de celebración. ¿Y por qué?, preguntarás. Bueno, te dije que en el incanato la riqueza era la tierra y para recibir tierra había que tener hijos.
y una mujer, ¿no?, está lista para poder concebir, para poder tener hijos, a partir de que pueda menstruar. Por eso que si una mujer menstruaba, significa que ya estaba lista para poder procrear. Por eso se celebraba, por cierto. Entonces se hacía pues toda una celebración, donde la madre orgullosa, ¿no?, decía: mi hija ya menstruó, ya está todo, ya está preparada, ¿no? Llegaban los familiares, ¿no?, a dejar por ahí sus regalos inclusive. Y finalmente tenemos el Huarachicuy, que ya había explicado, ¿no? El Huarachicuy, por cierto, viene a ser en este caso el reconocimiento que se le hace a un miembro de la nobleza como integrante, ¿no?, del sector más poderoso dentro del Cusco, por cierto. El Huarachicuy es una especie de olimpiada, te había dicho, donde hay que participar, ¿verdad? Hay que pasar las pruebas y vas a recibir pues una truza, ¿no?, que se llama Huara. Esa truza es tu DNI, ¿no? Y si tienes esa truza, ¿qué significa? Que ahora eres parte de la nobleza de sangre. Pero además te perforaban las orejas y te ponían unos aretes de oro y de plata. Esos aretes que hacían deformaban tus orejas, ¿sí? Por eso te llamaban orejón. Y recuerda que un orejón no es cualquiera, es parte de la nobleza ¿de qué? De sangre, ¿sí? Así como hoy tú das examen de admisión, en esta época tenías que pasar la olimpiada, que se llama Huarachicuy. Solamente así te van a reconocer como parte de la nobleza de sangre. Luego tenemos el alma, que es llamado Camaquén, ¿correcto? El alma es el Camaquén, aunque más que alma es la fuerza vital del cuerpo, no es la fuerza vital del cuerpo. Ya recuerda que el Camaquén se mantiene después de tu muerte. Pero sin embargo, para que tu Camaquén se conserve, ya tú tienes que proteger tu cuerpo. Ya por esa razón es que los incas eran momificados. Ya, y su panaca, que su familia se encargaba de cuidar, en este caso su momia, para de esa forma mantener el Camaquén, ¿no?, para mantener su fuerza vital. Cuando mueres, ¿quién lleva tu Camaquén hasta el mundo de los muertos? Será tu perro. El perro en este caso es el que conducía, ¿no?, el Camaquén al mundo de los muertos, ¿ya? Y bueno, para terminar, vamos a hablar ahora de las manifestaciones culturales que se practicaron en el Tahuantinsuyo. Ya en la arquitectura existen tres principios, ¿no?, que fueron la solidez, la simetría y la sencillez, ¿ya? La triple S. Recuerden ustedes que el material que se utilizó fue la piedra. Y una de las características que más llama la atención en las construcciones de los incas es la simetría, ¿no?, como las piedras, que son enormes, que pesan toneladas, encajan perfectamente, ¿sí? ¿Qué tipo de construcciones hubieron? Tres, ¿no? Construcción civil, militar y religiosa. La construcción civil más famosa se llama Hatun Rumiyoko, que es el templo en el cual se encuentra la famosa piedra de los 12 ángulos. Acá arriba estoy colocando justamente la piedra de los 12 ángulos. Luego la construcción militar más famosa, Sacsayhuamán, ¿correcto? La fortaleza de Sacsayhuamán. Y la construcción religiosa tal vez más importante fue el Coricancha, el templo al sol que construyó Pachacútec, pero también Machu Picchu, ¿no?, se considera que tenía una finalidad religiosa. Muy bien, la música fue pentafónica, eso quiere decir que hubieron 5 notas musicales. La cerámica es el aríbalo o el urpu, que por cierto es un cántaro para poder llevar líquidos, ¿no?, como la chicha, por ejemplo. No siempre se le llama aríbalo, ¿no?, también se le llama urpo, como te digo, acá arriba está la imagen. Tiene una base bastante delgada, tiene una forma globular y una boca ancha, ¿no? Esa es, ¿no?, y sus asas, ¿no?, en este caso es el aríbalo, el urpo. La escultura se hacía en piedra y la más famosa escultura de los incas es el Intihuatana, que se encuentra en la parte central de Machu Picchu, y recuerda que es el reloj solar, ¿correcto? Es el reloj solar, el Intihuatana. También estoy colocando una imagen del Intihuatana acá arribita. Y finalmente, en el caso de la textilería, donde también destacaron, utilizaron 2 tipos de tela, ¿no? Tenemos una tela que se llama cumbi, que es la tela fina, ya que es la tela fina, por cierto. La tela fina se llama cumbi, ¿correcto? De esta tela fina, llamada cumbi, se va a realizar justamente la ropa de ¿quién? La ropa del Inca se va a realizar. Mientras que para el pueblo existía pues una tela común, ¿no? Y esa tela común se conoce con el nombre de abasca, por cierto. ¿Ya? Entonces para el pueblo se utilizaba abasca, para la nobleza y para el Inca, cumbi. Aunque el Inca era bastante exigente, ¿no? Porque recuerden que el Inca jamás utilizaba 2 veces la misma prenda. El Inca, ¿no?, recibía una prenda, ¿no?, así de estreno, ¿no?, la mostraba al pueblo, ¿verdad?, la utilizaba y luego se la regalaba a algún familiar. Pero el Inca jamás de los jamases
volvía a utilizar una misma prenda, por cierto. Entonces, con esta información terminamos, ¿no?, el tema de Tahuantinsuyo, que la hemos desarrollado, ¿no?, así como dice en tu libro, en 3 sesiones. Ahora vamos a desarrollar en este caso las preguntas que se encuentran en tu compendio, ¿correcto? Vamos a empezar. A ver, la primera pregunta dice: sobre la religión andina, ¿cuál es la temática de cada una de las imágenes? Dice. Bueno, en este caso vamos a ver la primera imagen, aunque no se puede observar muy bien que digamos, pero sin embargo vamos a ver aquí, ¿no?, que existe una especie de momificación. Aquí están las momias, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, ¿no?, la momificación se realizaba para conservar la energía vital, ¿no?, de la persona, ¿ya? Esa energía vital se llamaba camaquén, ¿correcto? En la imagen se observa, entonces vamos a colocar en la imagen, se observa la momificación que se practicaba para poder conservar el camaquén, ¿no?, que viene a ser el camaquén, que viene a ser la energía vital que tenía toda persona, ¿correcto? Que tenía toda persona. La siguiente imagen muestra una escena de sacrificios, muestra los sacrificios humanos que se practicaba en el Tahuantinsuyo. Coloca ahí esta imagen, muestra los sacrificios humanos que se practicaban en el Tahuantinsuyo. ¿A quién le realizaban sacrificios humanos? No sé si recuerdas, a las montañas le realizaban sacrificios humanos. Y recuerden pues que esos sacrificios que se realizaban reciben el nombre de copacocha, así se llaman los sacrificios humanos. Y la tercera imagen, ¿no?, donde tampoco pues se puede divisar muy bien que digamos, pero sin embargo vamos a colocar ahí, ¿no?, en esta imagen se observa el culto que se realizaba a los apus, que vienen a ser lugares sagrados. Ya coloquen ahí, ¿no?, en esta imagen se puede observar el culto que se realiza a los apus, que son lugares sagrados. Muy bien. Luego tenemos las preguntas de juicio crítico, donde la primera pregunta: ¿por qué en el Tahuantinsuyo la educación no fue igual para todas las clases sociales? ¿Por qué? Vamos a colocar aquí, vamos a responder: ¿por qué en el Tahuantinsuyo la educación no fue igual para todas las clases sociales? Vamos a colocar ahí. No fue igual porque el Tahuantinsuyo fue un imperio, ¿qué cosa? Un imperio clasista. Ya fue un imperio clasista, fue un imperio jerarquizado, donde había un sector dominante, ¿no? Un sector dominante y un sector dominado, ya un sector dominado. Entonces, no se olviden, ¿por qué el Tahuantinsuyo la educación no fue igual para todas las clases sociales? Porque el Tahuantinsuyo fue un imperio clasista y jerarquizado, donde había un sector dominante y un sector dominado, ¿correcto? Muy bien. La pregunta número 2 dice: ¿crees que la religión andina era inferior a la española? ¿Por qué? ¿Creen ustedes que fue inferior a la española? A ver, coloquen ahí, ¿no? No consideramos que fuera inferior, pero sí diferente, ¿no? Sí diferente. Ya, seguramente, sin la llegada de los españoles, poco a poco nuestra educación hubiera ido mejorando, ¿correcto? Dice la pregunta número 3: ¿por qué crees que se puede ampliar? ¿Cómo crees que se puede ampliar e incrementar el atractivo turístico en el Perú? Bueno, ¿cómo crees que se puede ampliar e incrementar el atractivo turístico en el Perú? Dice. Bueno, esa pregunta no tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?, para poder ampliar el atractivo turístico del Perú, lo que tenemos que hacer es mejorar como sociedad, ¿ya? En este caso, mejorar pues en el trato que se le da a los nuevos visitantes. Y además de mejorar también la calidad de nuestros servicios, pues tenemos que mejorar la calidad de nuestros servicios, tenemos también que invertir, ¿no?, invertir para que nuestros atractivos turísticos sean en este caso mejorados, sean fortalecidos, ¿verdad? Para que de esta forma más personas quieran visitarlos. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Y luego por aquí está la tarea, pero la tarea pues eso ya es netamente para ustedes, ¿no? Porque dice: elabora un álbum fotográfico con los principales restos arquitectónicos de los incas.
A ver, ¿cuáles son los principales templos arquitectónicos de los incas? Bueno, aquí está, ¿no? Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Pisa, Kenco, Noti, Ponto, Mamachay y Chincheros. Y la otra pregunta dice, investigue cuál fue el problema que se tuvo sobre el material arqueológico encontrado en Machu Picchu por Hiram Bingham, ¿cómo se solucionó ese problema? Dice. Bueno, lo que pasa es que Hiram Bingham es el redescubridor de Machu Picchu. Cuando él redescubre Machu Picchu, ya encontró una gran cantidad de piezas de oro en Machu Picchu. Y estas piezas de oro, Hiram Bingham se lo llevó a Estados Unidos, a la Universidad de Yale. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ahí han estado por muchos años, hasta que gestiones, ¿no?, de parte de las autoridades del Perú hicieron pues que poco a poco la Universidad de Yale nos vaya devolviendo, en este caso, algunos objetos, ¿no?, que se llevó a Hiram Bingham. El problema no se ha solucionado, por si acaso. Todavía continúa, ¿no?, en este caso, la lucha, ¿no?, para que más objetos regresen a nuestro país, porque casi 30.000 piezas de oro fueron llevadas, ¿no?, por Hiram Bingham a Estados Unidos, pero sin embargo tan solo 3.000 han regresado. Entonces, obviamente, pues tiene que darse en este caso el regreso, ¿no?, de la totalidad de las piezas que fueron llevadas. Muy bien, entonces hasta ahí, jóvenes, el tema del día de hoy. La próxima semana nos toca expansión europea. Entonces, espero que haya sido entretenida la clase, espero que hayan podido comprender, aumentar sus conocimientos. No se olviden de leer, no se olviden de anotar, en este caso, la información que se ha dado en el video, para que ustedes puedan así, ¿no?, cada día aprender más, ¿ya? Entonces nos estamos viendo en un próximo video. No se olviden que más que un colegio somos una gran familia. San Francisco de Asís, de Asís, de Asís, así será.